Hola, bienvenidos al emocionante mundo del aullido del miedo. Soy Carlos Mendoza, y hoy los invito a sumergirse en las profundidades de lo desconocido. Hoy, exploraremos los oscuros secretos del antiguo parque de diversiones Divertimento en Ciudad Juárez, Chihuahua. Pero antes de adentrarnos en esta historia escalofriante, les pido que se suscriban al canal, den like al video y compartan esta experiencia única. Prepárense para descubrir la leyenda del hombre del sombrero, un espíritu vengativo que acecha desde las sombras, desatando misterios y tragedias en el parque. No se pierdan esta inmersión en el terror. Comenzamos. En las profundidades de Ciudad Juárez, Chihuahua, se alzaba el antiguo parque de diversiones, Divertimento, un lugar que ocultaba secretos oscuros y susurros de tragedia. Entre los habitantes locales, corría la leyenda del fantasma demoníaco del hombre del sombrero, un espíritu inquietante que buscaba venganza desde la penumbra del parque. Se decía que este ser maligno era el alma atormentada de un hombre asesinado en el parque muchos años atrás. Su presencia se manifestaba en noches silenciosas, con un sombrero negro y una gabardina que ondeaba en la oscuridad. Se le atribuían accidentes y desgracias ocurridos en el parque, creando una aura de miedo y misterio. Dos amigos intrépidos, Germán y Edgar, aficionados a lo paranormal, decidieron desafiar las advertencias y adentrarse en el parque a medianoche. Su objetivo era descubrir la verdad detrás de las leyendas que acechaban el lugar. Armados con linternas y coraje, se aventuraron entre las atracciones en desuso y las sombras que danzaban en la penumbra. El silencio del parque se rompía solo por el crujir de las estructuras abandonadas y el susurro del viento entre los árboles. Los amigos avanzaban con cautela, sintiendo una presión en el aire, como si estuvieran siendo observados por ojos invisibles. A medida que se adentraban más, la temperatura descendía y los lamentos parecían susurrar desde lo más profundo del parque. De repente, una sombra oscura se dibujó en el suelo, un hombre con un sombrero negro y una gabardina que se movía entre los restos de la antigua montaña rusa. Germán y Edgar contuvieron la respiración, viendo cómo la figura se desvanecía entre las sombras. El miedo se apoderaba de ellos, pero su curiosidad los impulsaba a seguir adelante. Mientras exploraban, los lamentos se volvían más audibles, como si las almas atrapadas en el parque compartieran sus penas con los intrusos. Los amigos, ahora más inquietos, comenzaron a percibir la presencia del hombre del sombrero a su alrededor. Cada paso resonaba con susurros incomprensibles y lamentos que parecían llegar desde el más allá. La tensión crecía con cada paso, y la oscuridad parecía devorarlos. Sin embargo, Germán y Edgar persistieron en su búsqueda de lo paranormal, enfrentándose a la leyenda del hombre del sombrero en su propio terreno. La historia del parque se entrelazaba con sus propias experiencias, y la línea entre la realidad y la leyenda se desdibujaba con cada lamento que resonaba en la noche. El parque de diversiones, Divertimento, guardaba secretos que solo los valientes o insensatos se atrevían a descubrir. La historia de Germán y Edgar estaba lejos de concluir, y mientras continuaban su travesía, el susurro de lamentos persistía en la oscuridad, revelando una verdad oculta entre las sombras de Ciudad Juárez. Germán y Edgar, con sus corazones latiendo con fuerza, se detuvieron en seco al notar la oscura figura moviéndose a lo lejos en el parque de diversiones. La tenue luz de sus linternas apenas alcanzaba a disipar las sombras que envolvían la silueta, pero ambos amigos no podían apartar la mirada de aquel espectro indescifrable. ¿Lo viste, Edgar? ¿Qué crees que sea?, preguntó Germán en un susurro, tratando de no romper el manto de silencio que cubría el parque. Edgar entrecerró los ojos y frunció el ceño al intentar distinguir detalles en la penumbra. La figura parecía moverse de manera errática, desvaneciéndose y volviendo a aparecer en las sombras. A medida que se acercaban, un lamento se hizo más audible, como un eco distante de tristeza que se mezclaba con el viento nocturno. De repente, un lamento más cercano resonó en sus oídos, provocando un escalofrío en la espina dorsal de los amigos. Se miraron entre sí, alarmados por la proximidad del sonido. ¿Qué fue eso?, exclamó Edgar, con sus ojos parpadeando nerviosos. El parque parecía cobrar vida con sus misterios, y los lamentos se multiplicaban, creando una atmósfera asfixiante que los envolvía. De entre las sombras emergió una risa macabra, un sonido que cortaba el aire como cuchillas afiladas. Germán y Edgar se estremecieron ante aquella manifestación siniestra. «Esto no puede ser real, ¿verdad?», murmuró Germán, mientras sus manos temblorosas sostenían la linterna con más fuerza. De repente, la figura oscura se materializó más cerca de ellos, revelando la silueta de un hombre con un sombrero negro y una gabardina, la misma imagen que tantas leyendas habían descrito. El par de amigos retrocedió instintivamente, sintiendo la presión del miedo en el aire. «Eso es él. Es el hombre del sombrero», exclamó Edgar, su voz temblorosa.
La risa macabra resonó nuevamente, y la figura se desvaneció en la oscuridad. Los amigos, asustados y desorientados, decidieron seguir adelante, atravesando el parque envuelto en sombras y lamentos. Cada paso resonaba con los susurros de almas perdidas, y la atmósfera se volvía más densa con cada momento que avanzaban en la noche. La historia de Germán y Edgar en el parque de diversiones, Divertimento, estaba lejos de llegar a su fin. Los lamentos los acompañaban, guiándolos más profundamente en la búsqueda de respuestas en aquel lugar donde las sombras y los ecos del pasado convergían en una danza misteriosa. A medida que Germán y Edgar se adentraban más en el parque de diversiones, Divertimento, la temperatura descendía notablemente y la pesadez en el aire se volvía palpable. Cada paso se volvía más difícil, como si una fuerza invisible intentara retenerlos en aquel lugar cargado de energía oscura. De repente, en medio del silencio de la noche, Germán escuchó su nombre pronunciado en una voz malévola que parecía susurrar desde lo más profundo del parque. Un escalofrío recorrió su espina dorsal, y un nudo se formó en su garganta. Miró a su alrededor, tratando de identificar la fuente de aquel susurro siniestro. Entre los juegos mecánicos y las sombras que se proyectaban en el suelo, los amigos vislumbraron la silueta demoníaca de un niño. La figura se contorsionaba de manera inhumana, con una presencia que desafiaba toda lógica y comprensión. Germán y Edgar, aterrados, se quedaron paralizados ante aquella visión que desafiaba las leyes de la realidad. La silueta del niño demoníaco no estaba sola. A su alrededor, más figuras siniestras comenzaron a emerger de la oscuridad. Eran sombras retorcidas que se movían con una malevolencia palpable, alimentadas por la energía malévola del lugar. La atmósfera se volvía aún más opresiva, como si las almas atrapadas en el parque encontraran una salida en aquellas manifestaciones demoníacas. Edgar, con la linterna temblando en su mano, no podía apartar la mirada de la visión frente a ellos. Los lamentos resonaban en sus oídos, entrelazándose con los susurros malévolos que llenaban el aire. La realidad se desdibujaba, y la línea entre lo posible y lo impensable se desvanecía en aquel rincón oscuro de Ciudad Juárez. «Esto no puede ser real», exclamó Germán, con su voz quebrada por el miedo. Las figuras demoníacas parecían danzar entre los juegos mecánicos, moviéndose de manera errática y desafiante. La energía malévola que saturaba el parque se manifestaba en aquellos seres grotescos que desafiaban toda explicación racional. Germán y Edgar, atrapados en la pesadilla del parque, se enfrentaban a una realidad alterada por las sombras y los lamentos que los rodeaban. La búsqueda de lo paranormal se había transformado en un encuentro con lo inexplicable, y mientras avanzaban en la oscuridad, la presencia de los demonios se intensificaba, dejando a los amigos inmersos en un torbellino de terror y misterio. El ambiente en el parque de diversiones se cargaba aún más con una tensión insoportable. Mientras Germán y Edgar intentaban comprender la presencia de las figuras demoníacas, el terror se intensificó repentinamente. Edgar sintió como algo agarraba su brazo con fuerza, tirándolo hacia atrás de manera brusca. Un grito escapó de la garganta de Edgar al experimentar el tirón repentino. Al dirigir su mirada hacia el origen de aquella fuerza, se encontró cara a cara con el hombre del sombrero. Una risa demoníaca resonaba en la oscuridad, una risa que parecía burlarse de la vulnerabilidad de los amigos en medio de aquel parque embrujado. Germán, alarmado por el grito de su amigo, se volvió hacia él con urgencia. Su expresión de confusión se transformó en horror al ver al hombre del sombrero sosteniendo a Edgar con una risa macabra. La gabardina ondeaba en la oscuridad, y el sombrero negro ocultaba gran parte de su rostro, aumentando la sensación de malevolencia que emanaba de él. «Edgar, ¿qué está pasando?», exclamó Germán, sintiendo el miedo apoderarse de sus entrañas. El hombre del sombrero, con una voz gruesa y demoníaca, pronunció una sola palabra que resonó en la noche: venganza. El eco de la palabra retumbó en el parque, enviando escalofríos por la columna vertebral de los amigos. Sin más explicaciones, la figura liberó a Edgar, dejándolo caer al suelo con un suspiro entrecortado. Aterrados y desorientados, Germán y Edgar intentaron alejarse del hombre del sombrero. La oscuridad se cerraba a su alrededor, y los lamentos de almas atrapadas se entrelazaban con la risa macabra que resonaba en el aire. Cada paso que daban para escapar parecía aumentar la presencia del ser maligno que los perseguía. La silueta del hombre del sombrero los seguía de cerca, su risa resonando como un eco desquiciado. Los amigos, con el corazón latiendo descontroladamente, corrían entre las sombras y los juegos mecánicos en un intento desesperado de evadir al ente vengativo que los acechaba. La búsqueda de respuestas se había transformado en una carrera por la supervivencia en un parque envuelto en sombras y lamentos. Germán y Edgar, arrastrados por la vorágine de lo desconocido, enfrentaban la amenaza del hombre del sombrero con la angustia de lo inexplicable. Las manifestaciones se intensificaron a medida que Germán y Edgar avanzaban,
sintiendo lamentos que los acosaban desde las sombras. Cada paso los sumergía más en la oscura historia que rodeaba al hombre del sombrero, y la atmósfera se volvía cada vez más densa con energías desconocidas. Finalmente, los amigos llegaron al lugar del parque donde se decía que el hombre del sombrero había perdido la vida. La quietud del espacio se rompió por el aullido del viento y el crujir de las estructuras abandonadas. La tensión en el aire era palpable, y las manifestaciones alcanzaron su punto álgido en aquel rincón cargado de tragedia. El lugar estaba marcado por una sensación de abandono y desolación. La iluminación titilante de sus linternas reveló sombras que parecían cobrar vida propia, danzando entre los escombros de juegos mecánicos y atracciones olvidadas. Los lamentos se entrelazaban con el viento, creando una sinfonía macabra que resonaba en la conciencia de los amigos. Germán y Edgar, temblando por el miedo, se detuvieron en seco al sentir una presencia opresiva. La temperatura descendió aún más, y las sombras parecían cobrar formas humanoides. De entre la penumbra emergieron figuras etéreas, retorcidas por el dolor y la ira. ¿Este es el lugar?, preguntó Edgar, con la voz apenas audible, mientras observaba las sombras que se agitaban a su alrededor. Germán asintió con solemnidad, con los ojos fijos en la penumbra que ocultaba los secretos del pasado. Las manifestaciones eran más fuertes y aterradoras en aquel rincón, como si las almas perdidas hubieran encontrado un punto de convergencia en el lugar donde el hombre del sombrero había encontrado su trágico destino. De repente, un lamento desgarrador resonó en el aire, haciendo que los amigos retrocedieran instintivamente. Las figuras sombrías se acercaron, adoptando formas más definidas y provocando escalofríos en la columna vertebral de los intrépidos exploradores. «Tenemos que salir de aquí», exclamó Germán, su voz llena de urgencia. Sin embargo, las sombras parecían cerrar el camino de escape, entrelazándose entre los amigos y la salida. Los lamentos aumentaron en intensidad, como si las almas atrapadas buscaran expresar su sufrimiento de una manera desesperada. Germán y Edgar, envueltos en un torbellino de lamentos y manifestaciones aterradoras, se enfrentaban a la culminación de su incursión en el oscuro pasado del parque de diversiones, Divertimento. La venganza del hombre del sombrero resonaba en la atmósfera, dejando a los amigos en un estado de terror que desafiaba toda explicación racional. El hombre del sombrero emergió súbitamente de las sombras, su figura oscura destacándose en el entorno cargado de lamentos y manifestaciones. Un lamento profundo se entrelazó con la risa demoníaca que escapaba de los labios del hombre del sombrero, creando una sinfonía de terror en el aire. En ese momento, Germán y Edgar se volvieron para enfrentarse a la figura vengativa que los acechaba. La tenue luz de sus linternas reveló la faz del hombre del sombrero, una cara pálida marcada por una mirada llena de odio y desesperación. La presencia malévola que buscaba venganza se materializó ante ellos con una expresión que heló la sangre en sus venas. La luz reflejada en sus ojos inyectados de rabia dejaba al descubierto la intensidad de su furia. El corazón de Germán y Edgar latía con fuerza mientras se veían acorralados por el hombre del sombrero. La mano del ente vengativo se elevó lentamente, señalándolos con un gesto que anunciaba un destino ominoso. La sensación de desesperación se apoderó de los amigos, quienes veían cómo sus opciones se reducían ante la presencia siniestra que los acorralaba. «Tenemos que salir de aquí», exclamó Edgar, con la voz entrecortada por el miedo. Germán asintió, pero al intentar moverse, se dieron cuenta de que estaban atrapados en un rincón del parque. Las sombras se cerraban a su alrededor, y las manifestaciones se volvían más violentas, como si el propio entorno respondiera a la ira del hombre del sombrero. La risa demoníaca resonó nuevamente, aumentando la presión en el ambiente. Los amigos, aterrados, miraron fijamente la cara pálida y vengativa del hombre del sombrero, que mantenía su gesto de señalamiento. La intensidad del odio que emanaba de él parecía envolverlos, como una maldición que los mantenía atrapados en la espiral de la venganza. De repente, las manifestaciones alrededor de ellos alcanzaron su punto álgido. Sombras retorcidas se movían con violencia, y lamentos desgarradores resonaban en el aire. La energía del lugar se volvía casi tangible, una fuerza descomunal que los mantenía inmovilizados frente al hombre del sombrero. Germán y Edgar, enfrentando la furia del ente vengativo, se encontraban en el epicentro de un enfrentamiento entre lo desconocido y lo tangible. El parque de diversiones, envuelto en misterio y tragedia, se convertía en el escenario de un encuentro que desafiaba cualquier explicación lógica. La historia de los amigos se entrelazaba con la del hombre del sombrero, y el desenlace se perfilaba con la incertidumbre de lo que yacía más allá de la sombra. Aterrados por la presencia del hombre del sombrero, Germán y Edgar se sentían acorralados, sin salida aparente en aquel rincón sombrío del parque de diversiones. La voz demoníaca del ente resonó en el aire, ordenándoles que abandonaran el lugar, seguido de una amenaza que dejó a los amigos congelados de temor. «Salgan de aquí si quieren salvarse»,
ordenó el hombre del sombrero, su voz llena de malicia y resentimiento. Ante la amenaza, Germán y Edgar, sin dudar, buscaron una vía de escape. Sin embargo, en el momento en que se disponían a huir, la figura oscura desapareció misteriosamente. La sensación de alivio fue efímera, ya que las manifestaciones aterradoras y los lamentos persistieron, cada vez más violentos y desgarradores. Los amigos, desconcertados y temerosos, se encontraron de nuevo rodeados por la atmósfera sobrenatural que parecía cobrar vida propia. Aunque el hombre del sombrero se había esfumado de su vista, la energía maligna del lugar persistía, manifestándose en sombras retorcidas y lamentos que resonaban en la penumbra. ¿Qué hacemos ahora, Germán? ¿Cómo salimos de aquí?, preguntó Edgar, su voz temblorosa reflejando la incertidumbre. Germán, con la linterna temblando en su mano, buscó una salida entre los juegos mecánicos abandonados y las sombras que danzaban. La realidad parecía desdibujarse, y la sensación de estar atrapados en un entorno impregnado de tragedia se hacía más intensa con cada paso. Tenemos que encontrar una salida, Edgar. No podemos quedarnos aquí, respondió Germán, con la urgencia marcando sus palabras. Sin embargo, mientras intentaban avanzar, las manifestaciones se intensificaron. Las sombras se cerraron a su alrededor, creando un laberinto de lamentos y presencias invisibles. Cada rincón del parque parecía resonar con la tristeza y el sufrimiento de aquellos que habían quedado atrapados en el abismo entre la vida y la muerte. Los amigos, enfrentándose a un terror que desafiaba toda lógica, buscaban una salida desesperadamente. La atmósfera vibraba con una energía siniestra, como si el mismo parque se resistiera a liberarlos de su abrazo oscuro. En medio de la desesperación, Germán y Edgar se preguntaban si alguna vez encontrarían el camino de regreso a la normalidad. La búsqueda de respuestas se transformaba en una lucha por sobrevivir a un parque que guardaba secretos enterrados en sus rincones oscuros. El destino de los amigos permanecía incierto, mientras las manifestaciones continuaban su danza aterradora en la noche sin fin. Arrepentidos por haber desafiado lo desconocido, Germán y Edgar corrían a través del desolado parque de divertimento, con las linternas en mano buscando desesperadamente la salida. Cada paso resonaba con el eco de sus propios latidos, mientras el hombre del sombrero los perseguía, su figura oscura acechándolos en la penumbra, y lamentos aterradores resonaban en el aire, como el lastimero llanto de almas atormentadas. La adrenalina les impulsaba a seguir corriendo, las linternas temblaban en sus manos mientras la oscuridad amenazante del parque parecía cerrarse a su alrededor. La figura del hombre del sombrero se mantenía persistente, siempre al acecho, su presencia demoníaca proyectando sombras siniestras. Finalmente, después de una carrera frenética, lograron llegar a la entrada del parque. Exhaustos y aterrados, se detuvieron, dándose la vuelta para confrontar a su perseguidor. El hombre del sombrero, con una mirada demoníaca que perforaba la oscuridad, los observaba fijamente desde la distancia, su presencia maligna marcando un encuentro que nunca podrían olvidar. Estar afuera no disipó la tensión en el aire. La respiración agitada de Germán y Edgar resonaba en la quietud de la noche, y el eco de los lamentos continuaba, recordándoles la experiencia sobrecogedora que habían vivido. El parque, ahora envuelto en un silencio inquietante, guardaba los secretos de aquella noche terrorífica. Se miraron mutuamente, la realidad de lo ocurrido aún pesando sobre ellos. Una sensación de inquietud se apoderó de sus pensamientos, preguntándose si habían liberado algo más allá de su comprensión al desafiar lo sobrenatural. La luz de sus linternas titilaba, proyectando sombras inquietantes en sus rostros. Nunca debimos venir aquí, Germán. Esto va más allá de lo que podemos entender, murmuró Edgar, su voz reflejando el arrepentimiento. Germán asintió, compartiendo el mismo sentimiento de culpa y temor. El parque, una vez lleno de risas y diversión, se había transformado en un laberinto de pesadillas. La noche dejó una huella imborrable en sus almas, un recordatorio de que algunas puertas no deberían abrirse. La figura del hombre del sombrero seguía observándolos desde la entrada, su mirada perdurando en sus mentes como un eco ominoso. Con pasos lentos y cautelosos, los dos amigos se alejaron del parque, llevándose consigo el peso de lo inexplicable y el recuerdo de aquella noche infernal. Y así, la entrada al parque de divertimento, se desvaneció en la distancia, dejando tras de sí el susurro de lamentos y la sombra del hombre del sombrero como testigos silenciosos de una experiencia que jamás podrían olvidar. Gracias por acompañarnos en esta inolvidable travesía a través del terror en el aullido del miedo. Esperamos que hayan disfrutado de cada escalofriante momento. Si quieren más contenido espeluznante, los invitamos a suscribirse al canal. No olviden dar like si les provocó un buen susto y compartan sus comentarios. Soy Carlos Mendoza, su guía en este viaje a lo desconocido. Hasta la próxima.
valientes exploradores del miedo.